Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torá en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean todos bienvenidos a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente. Hemos llegado a este Shabbat y con ello a una nueva oportunidad de reunirnos para estudiar la Torá. Agradecemos al Eterno porque nos ha permitido estudiar juntos y sumergirnos en el estudio de la parashá de esta semana llamada Vayishlach, una parashá, una porción de la Torá muy interesante, y nos sentimos bendecidos por cada uno de ustedes que se han unido a esta transmisión en vivo para que podamos crecer juntos en el conocimiento y en el entendimiento de las Escrituras. Esta parashá o porción de la Torá nos ofrece lecciones muy valiosas, muchos principios espirituales para nuestra vida que nos encantaría abordarlos todos en esta ocasión. Claro, vamos a enfocarnos en un tema principal. El tema de esta tarde es las emociones moldean nuestra vida. Pero también me gustaría que tengamos este enfoque donde las emociones no deberían moldear nuestra vida, sino la voluntad del Eterno. Así que esta porción nos ofrece lecciones valiosas y perspectivas profundas que vamos a platicar en esta lección. Vamos a iniciar con una oración para pedir la dirección del Eterno, para agradecer también al Eterno por este Shabbat y esta oportunidad que nos ha brindado de poder reunirnos en esta tarde. Y esto es importante antes de comenzar a sumergirnos en la porción de esta semana. Bien, acompáñenme por favor, amados hermanos. Amado Padre, Rey Celestial, Su Majestad, te agradecemos, Creador del Universo, por permitirnos llegar hasta este Shabbat. Gracias por las bendiciones, los desafíos, los retos, las actividades que nos has permitido desarrollar durante la semana y también por tu protección divina, Padre, porque aunque no nos damos cuenta, sé que nos guardas de todo mal, de todo peligro, de todo accidente y no lo vemos, pero sé que estás al pendiente de cada uno de nosotros, resguardando nuestra vida, amado Padre. Hoy venimos a ti con un corazón lleno de shalom, también lleno de gratitud. Deseamos, Padre Eterno, que a través de este tiempo de reposo y a través de tu Ruach seamos dirigidos por esta enseñanza para conocer tu voluntad, para conocer qué es lo que esperas de nosotros a través de las enseñanzas de la Torá. Con reverencia, amado Padre, nos disponemos a estudiar la parashá de esta semana. Te pedimos que nos guíes en nuestro estudio, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de santidad nos ilumine para que podamos comprender las profundidades de tu palabra. Que cada enseñanza, cada palabra, sea para glorificar tu nombre, que cada exposición, Padre Eterno, que salga de mi boca, Padre, sea para que nos acerquemos más a tu corazón, a tu voluntad y nos reveles más acerca de lo que esperas de nosotros. Amado Padre, me pongo con toda humildad a tu disposición para esta enseñanza de la parashá. Te agradecemos, te amamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén. Bueno, amados hermanos, nos disponemos entonces para comenzar con el estudio de la parashá de esta semana y comencemos con el esquema principal de esta porción. Aquí lo tenemos. La porción se llama, es la parashá Vayishlach, ese es el nombre, es la porción número 8 de este nuevo ciclo de estudio de Torá. El nombre aparece así en la escritura hebrea. Así es como se lee, esta sería la fonética, Vayishlach. ¿Y qué significa Vayishlach? Significa y él envió. Y envió. Es una porción que abarca desde Génesis 32:3 y termina en Génesis 36:43. Recordemos que los nombres de las porciones de la Torá se asignan dependiendo de la primera o las primeras palabras o frases de la porción. En este caso, y envió o Vayishlach aparece en Génesis, en Bereshit 32:3, que dice así. Veamos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Así es como inicia la porción de esta semana. Y envió, que en este caso es Vayishlach.
En cuanto al nombre, el significado del nombre Vayislach significa, se traduce como y envió, y simboliza la importancia de tomar iniciativas en la vida espiritual. Para los creyentes representa el acto de enfrentar temores, de enfrentar desafíos con fe y valentía, como hizo Jacob al enviar mensajeros a Esaú. Este nombre resalta la relevancia de la oración y la humildad en la búsqueda de reconciliación y paz, shalom. Espiritualmente enseña que los esfuerzos personales combinados con la confianza en Adonai pueden conducirnos a transformaciones profundas y a la restauración de relaciones fracturadas. Y el nombre de esta porción es un resumen de lo que vamos a ver en esta tarde. Vayislach, que en hebreo es y él envió, se refiere a la acción que hace Jacob de enviar mensajeros delante de él a su hermano Esaú en tierra de Seir, en el campo de Edom. Y esto es importante porque implica una acción, una decisión que está emprendiendo Jacob. Jacob toma la iniciativa para enfrentar su pasado, para reconciliarse con su hermano después de años de una relación rota, de una relación fracturada, incluso una relación hostil. Entonces el acto de enviar mensajeros a Esaú simboliza el enfrentar el pasado y las consecuencias de nuestras acciones. Recordemos que Jacob había engañado a Esaú y ahora, años después, y me refiero al engaño cuando sustituye a Esaú o suplanta su identidad para recibir la bendición por parte de Isaac. Eso provocó ira, eso provocó enojo en Esaú. Ahora Jacob está en esta etapa donde busca la reconciliación, busca la paz. Por lo que este tema del que vamos a hablar el día de hoy en realidad es el enfrentarnos con el pasado, ¿sí? Y cómo el enfrentarnos con el pasado es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Enfrentar nuestras faltas, enfrentar nuestras malas decisiones, enfrentar nuestras emociones negativas para buscar la reconciliación. Así que espero en el Eterno que sea un tema interesante y un tema de gran bendición para todos nosotros. En cuanto a los temas más importantes o clave de esta porción, tenemos el primer tema, el tema número 1, Génesis 32, 4 al 22, donde leemos que Jacob envía mensajeros a Esaú. Jacob, en su camino de regreso a Canaán, decide enviar estos mensajeros a su hermano. La intención de Jacob, y esto por la dirección y la sabiduría del Eterno, la intención de Jacob es suavizar el encuentro con Esaú tras haberlo engañado años atrás. Los mensajeros regresan con noticias de que Esaú se acerca con 400 hombres. El hecho de que Esaú se acerque a Jacob con 400 hombres no tiene una intención suave, amigable, sino que el acercamiento de Esaú con 400 hombres habla de hostilidad. Y eso, por supuesto, causa temor y causa angustia en Jacob. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla la historia. El segundo tema es el encuentro de Jacob con el ángel de Adonai. Jacob lucha toda la noche con un ángel a orillas del río Yabok, y este encuentro culmina al amanecer con la bendición del ángel hacia Jacob, quien le cambia el nombre a Israel. ¿Qué significa Israel? Lo tenemos en la guía de lectura de la Parashá, de la porción de la Torá, y es el que prevalece con el Elohim, el que gobierna con Elohim o el que lucha con Elohim, revelándose la identidad de este ángel como una manifestación del Eterno. Este es un episodio que simboliza transformación y simboliza la fortaleza espiritual que está enfrentando Jacob para convertirse en aquel patriarca, en el que será el patriarca del pueblo de Israel. Y claro, parte de ese proceso de convertirse en el patriarca, el que va a recibir el nombre de Israel, es la reconciliación de Jacob y Esaú, un tema en el que nos vamos a centrar en esta tarde. Aquí en este tema, Jacob y Esaú se encuentran finalmente, pero en lugar de ser un encuentro hostil,
o de conflicto, se trata de una reunión de reconciliación y perdón. Esaú recibe a Jacob con un abrazo, mostrando que ha dejado atrás el rencor del pasado, y este encuentro simboliza la restauración de relaciones como parte del crecimiento espiritual de Jacob en este caso, pero también de cada uno de los creyentes y seguidores del Mesías Yeshua. Viene también un tema interesante del cual me gustaría hablar también, si se da el tiempo en esta tarde: venganza por Dina. Bereshit, Génesis 34, 1 al 31. Y en este relato, este relato se centra en la reacción de los hermanos de Dina, que son Simeón y Leví, tras la violación de su hermana en Siquem. En un acto de venganza, engañan a los hombres de la ciudad de Siquem, llevándolos a circuncidarse para luego atacarlos en ese estado de debilidad en el que se encuentran. Y este es un episodio que refleja cómo el mundo actual es la suma de decisiones basadas en emociones y no en la justicia de Adonai. Es decir, nos muestran el reflejo de un mundo que está plagado de injusticia de diferentes partes, y cómo la injusticia en las relaciones entre los seres humanos pues ha provocado un mundo caído. ¿Qué es lo que se necesita? La justicia de Adonai en el mundo. Así que si da tiempo, por supuesto también hablaremos de este tema. Luego tenemos el tema 5, la purificación en Betel. Jacob recibe la instrucción de ir a Betel, donde construye un altar a Elohim, y aquí Jacob y su familia pasan por un proceso de purificación, incluso de consagración, porque se deshacen de sus ídolos, de la idolatría que estaban cargando, y renuevan su compromiso con el Eterno. Este acto simboliza una renovación espiritual tanto para Jacob como para su familia. También se presenta aquí la muerte de Raquel, esposa de Jacob, y de Isaac, padre de Jacob. Se narra la muerte de Raquel que sucede durante su parto, el parto de del último hijo de Jacob, que es Benjamín. Su muerte es un momento doloroso para Jacob. También en este capítulo se narra la muerte de Isaac, padre de Jacob, cerrando el capítulo de la historia de la primera generación de los patriarcas en Isaac, y marca el comienzo en la narrativa hacia la siguiente generación de patriarcas, que se va a centrar en los 12 hijos de Jacob. Finalmente se narra aquí, o se describe en el tema 7, descendientes de Esaú, Génesis 36 del 1 al 43, y se detalla la genealogía de Esaú. Se menciona a sus esposas, sus hijos, la fundación de varias ciudades que se atribuyen a sus descendientes, y este registro es para identificar su separación con el linaje principal de los descendientes de Israel, que son los portadores de la promesa. En cuanto a los principios espirituales para esta parashá, tenemos número 1, la importancia de la humildad en la reconciliación, de lo que vamos a hablar en esta tarde. También que debemos ser persistentes en la oración. Entonces tenemos humildad, tenemos el concepto reconciliación, tenemos el concepto oración, de lo que vamos a hablar también en esta tarde. Punto número 2, en el 2 dice el valor de perdonar y dejar ir el pasado. Y el punto número 4, responsabilidad en las consecuencias de nuestras acciones. Principios importantes que van a moldear la enseñanza de esta tarde y que deben estar presentes en la vida espiritual de cada uno de nosotros como creyentes, seguidores o guardadores de la Torá y seguidores del Mesías Yeshua. Entonces, número 1, la importancia de la humildad en la reconciliación. Número 2, el valor de perdonar y dejar ir el pasado. Número 3, debemos ser persistentes en la oración. Y 4, responsabilidad de las consecuencias en las consecuencias de nuestras acciones. Y vamos a centrarnos en este tema. El tema se titula Las emociones moldean nuestra vida, ¿sí? Es decir, debemos comprender que las emociones
generan conductas y las conductas moldean y forman nuestra vida, incluso nuestro destino. Es un principio muy importante que está presente en este relato de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y quiero leer esta parte de la guía de lectura que compartimos en el grupo de Telegram. Buscar la reconciliación. Dice así: la reconciliación de Jacob y Esaú enseña la importancia del perdón y la superación de conflictos. Muestra cómo la humildad y la disposición de reparar las relaciones pueden sanar heridas profundas y restablecer lazos familiares. Nos anima a buscar la reconciliación con aquellos con quienes hemos tenido diferencias, recordándonos que la paz y la unidad son posibles incluso después de largos periodos de discordia. Es un recordatorio de que el perdón es esencial para la sanación personal, la sanación relacional y añadiría también para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, de esto vamos a hablar en esta tarde. Bien, nuestra vida es la suma de conductas y decisiones. Estas conductas y las decisiones que tomamos en la vida moldean nuestro entorno, moldean nuestra vida, moldean nuestro destino. Nuestra conducta está influida por las emociones que tengamos, emociones ya sea negativas, emociones positivas. Eso da forma a nuestras acciones y nuestro comportamiento. En esta lección vamos a centrarnos en emociones negativas, especialmente en dos emociones negativas que lamentablemente han formado nuestro entorno cuando no dejamos que nuestra vida sea dirigida por la palabra del Eterno, ¿sí? En este caso, cuando las emociones negativas influyen o impulsan nuestras acciones, eso crea una realidad llena de dificultades, llena de falta de paz, llena de injusticia y de caos a nuestro alrededor. Así que debemos conocer que una emoción conduce a una conducta, ¿sí? Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos aquí al pizarrón. Una emoción impulsa una conducta. Y una conducta establece una consecuencia. Ahora, consecuencia o consecuencias. Sí, vamos a ponerlo en plural. ¿De acuerdo? Y es la consecuencia o la suma de las consecuencias las que dan forma, las que moldean nuestra vida. Este sería como el eslabón, este sería la cadena. Una emoción impulsa una conducta y la conducta trae consecuencias y la suma de las consecuencias moldean nuestra vida. Vamos a comenzar con este entendimiento, vamos a comenzar con la lectura de la porción de la Torá. Vamos por favor al libro de Bereshit, Génesis. Vamos a comenzar en el capítulo 32 a partir del versículo 2. Vamos a Génesis, capítulo 32, y vamos a leerlo lo vamos a leer desde el 3, ¿no? Que es donde comienza justamente esta porción. Entonces leamos Génesis 32, 3. Dice así: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene para recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, dice aquí, en 2 campamentos. Aquí la emoción clave es el temor o el miedo de Jacob hacia Esaú. Repito el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió.
Las emociones son una fuerza poderosa que pueden influir significativamente en nuestra conducta. Esta parashá presenta varios ejemplos de cómo ciertas emociones desencadenan conductas específicas. Cuando la emoción es una emoción negativa, eso desencadena comportamientos o conductas que también son consideradas negativas. Por ejemplo, tenemos en este caso el miedo. El miedo fue una emoción que fue parte del patrón de comportamiento del patriarca Jacob. Tenemos el miedo, y del miedo se pueden impulsar diferentes comportamientos. Por ejemplo, podemos tener aquí decisiones impulsivas, tener una decisión impulsiva, no controlada, sin sabiduría. También se puede traducir esa emoción de miedo a través del comportamiento de engaño o manipulación, o también a través de huir de los problemas. Entonces el miedo desencadena conductas, ¿sí? El miedo puede desencadenar conductas como decisiones impulsivas, engaño, manipulación o huir de los problemas. El miedo a perder, por ejemplo, la primogenitura y la bendición fue una emoción que impulsó a Jacob a engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Vamos a dar ese salto, vamos a leerlo en el capítulo 27, Génesis 27, y vamos a leerlo a partir del versículo 18. Vamos a leer 18 y 19. Dice: entonces este fue a su padre, Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Jacob tuvo esta estrategia de engaño para recibir la bendición que culturalmente le correspondía a Esaú. Fue impulsado por el miedo a perder esa primogenitura, y esta conducta de miedo fue más bien esta emoción que nace del miedo y se traduce en una conducta como lo es el engaño, la manipulación, pues se convierte en una conducta destructora, porque esa conducta afectó directamente a su hermano Esaú. Su hermano, pues, también desencadenó sus propias emociones, su propio patrón de conductas que iban a ser impulsados por sus emociones. ¿De qué patrón o de qué emociones estamos hablando? Estamos hablando de la ira. La ira y el enojo que se manifiesta en Esaú, esta es la emoción, desencadena conductas. Por ejemplo, de la ira puede surgir la hostilidad, incluso una amenaza, amenazar a otro cuando se siente enojo o ira. Eso es una conducta, es un comportamiento, es una acción que manifiesta una emoción que está surgiendo en el interior de la persona. El guardar rencor, el decidir guardar rencor, también es una conducta que nace de una emoción, como lo es la ira. Y finalmente también bajo este ejemplo, la venganza. Sí, por supuesto, la Torá nos describe cómo Esaú albergó un rencor mortal hacia Jacob. Esaú consuela sus emociones con la idea de matar a Jacob después de la muerte de su padre, como venganza por haberle robado la bendición de la primogenitura. La conducta de Jacob, basada en el miedo y en la falta de confianza en Adonai, causó división y discordia en su familia, influyó y motivó otras emociones negativas en su entorno, en este caso directamente en Esaú, y una vez más, motivado Jacob por el miedo ante la venganza de Esaú de matarlo, pues eso lo llevó a otra conducta. Sí, esto lo vimos en las porciones pasadas. ¿Cuál fue esa conducta? Huir de los problemas. Vamos a dar de nueva cuenta ese salto a porciones anteriores en Génesis, Bereshit 27, pero ahora vamos a leerlo a partir del versículo 42. Vamos a leer 42 y 43. Nos dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, de amenaza. Lo voy a leer desde el 41. Dice: aborreció Esaú a Jacob
por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. 42. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Sí? Notemos que muchas de las acciones que estamos leyendo son motivadas por miedo, son motivadas por ira, son motivadas por temor, son motivadas por engaño. Esta huida es una respuesta directa al miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos por parte de Jacob. Incluso años después, cuando Jacob ya se prepara, ya en esta porción de la Torá, cuando Jacob se prepara para regresar a Canaán, para enfrentarse o encontrarse, mejor dicho, con Esaú, el miedo sigue siendo un factor dominante, como lo acabamos de leer en esta porción. Leamos de nueva cuenta esta parte que dice Génesis 32, 7, que dice ya en esta porción: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Es decir, le anuncian los mensajeros que Esaú viene con 400 hombres. No sabe si son hostiles, si vienen a matarlo, si vienen en un sentido amigable. Simplemente hace la suposición de que el encuentro será hostil, provocado por el temor que yace en el corazón de Jacob, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Salimos huyendo de los problemas? ¿Mentimos o engañamos para no enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? Esta parashá nos revela que así como Jacob y Esaú, también nosotros podemos encontrarnos en situaciones donde nuestras emociones influyen en nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, podemos enlistar todas las conductas que pueden surgir de nuestras emociones. Si hablamos en el caso del miedo, aquí tenemos algunos ejemplos: conductas que son motivadas por miedo. Ya lo decíamos, huir de los problemas. Huir de los problemas es también una conducta motivada por el miedo, no por la voluntad del Eterno, no por guardar la Torá, no por seguir la palabra de Adonai, es motivado por el miedo. El miedo a los conflictos puede llevar a una persona a evitar confrontaciones hay confrontaciones necesarias. Hay situaciones en las que debemos hacernos responsables de nuestras acciones, pero cuando hay miedo y el comportamiento es huir de los problemas, pues simplemente escapamos, ¿sí? Y esto puede llevar a una persona a acumular problemas no resueltos, una vida de problemas no resueltos. ¿Y eso qué genera? Otras emociones: tensión, estrés, angustia. Evitar los problemas impiden el crecimiento personal. Otra conducta motivada por el miedo es la procrastinación. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo pueden llevarnos a postergar tareas, a postergar responsabilidades, a postergar decisiones importantes en nuestra vida. Y esto puede conducir también a la pérdida de oportunidades. Al estancamiento espiritual de las personas. Y eso también provoca o impulsa otras emociones: estrés, ansiedad. Otra conducta motivada por el miedo, como ejemplo para este punto, para que comprendamos cómo una emoción puede desencadenar conductas destructivas. El miedo puede llevar a las personas a mentir o a exagerar la verdad para evitar consecuencias negativas, para no responsabilizarse de sus acciones, para supuestamente protegerse de posibles repercusiones. Pues una persona recurre al engaño, y esto es miedo, ¿sí? Miedo a asumir la responsabilidad por las acciones. Y esto provoca que se pierda la confianza. Primero se pierde cuando uno engaña, cuando uno miente, primero se pierde la confianza en uno mismo. Ya no pierdes la capacidad de confiar en tus propias palabras, en tus propias convicciones, incluso en tus propias decisiones. Pero no solo eso, también se pierde la confianza entre las personas que te rodean. Y esta conducta puede llevar a un ciclo de mentiras continuas. Entonces, una emoción que fue el miedo,
que impulsó la mentira, las consecuencias es una vida que está fundamentada en la suma de engaños, ya que a menudo se necesitan más engaños para sostener los engaños anteriores. Otro ejemplo, aquí yo le puse influencia externa. Cuando una persona tiene o depende, o mejor dicho, su vida la basa o sus decisiones la basa en el miedo o en el temor, tiene esta tendencia de permitir que otros influyan en su vida o otros tomen decisiones por uno mismo, ¿sí? Por miedo muchas veces permitimos que sean otros los que decidan por nuestra vida, cambiamos nuestras propias opiniones, no defendemos nuestras convicciones, cambiamos nuestra forma de comportarnos para agradar a otros, para depositar nuestra confianza en otros y no en nosotros o en el eterno, y motivados por el miedo al rechazo o el miedo a no ser aceptados, pues se permiten ser influidos por los demás. Y esto lleva a las personas a perder no nada más la confianza en ellas mismas, sino también su propia identidad y la valía personal, su autoestima, ¿sí? Entonces, eso también es importante considerarlo. No lo agregué, no lo puse aquí, pero lo voy a añadir. También el miedo hace que las personas se alejen de los demás. Vamos a ponerle aquí retraimiento social también. Eso es otra conducta que uno puede adoptar cuando se deja influir por el temor o por el miedo. El miedo a ser juzgado, el miedo a la interacción social puede llevar a alguien a aislarse, a evitar eventos, evitar reuniones, evitar personas, y eso lleva gradualmente a la soledad, a la depresión, a una disminución de la red de apoyo social que toda persona necesita. Sí, puede afectar el bienestar emocional. Entonces notemos cómo si permitimos que las emociones, como en este caso emociones negativas, tomo el ejemplo del miedo, si permitimos que eso defina nuestra conducta, pues los resultados, las consecuencias no serán las mejores. Y eso va a moldear nuestra vida no para bien, sino para mal. Leamos lo que dice las Escrituras en el Brit Hadashah, Pacto Restaurado o Pacto Nuevo, en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, la valentía implica el enfrentar nuestras propias emociones, no solamente el miedo, también la ira, también el temor, también la inseguridad, cualquier otra emoción, rencor, venganza, autosuficiencia, cualquier emoción que pueda estar dirigiendo nuestra conducta, tenemos la capacidad y la valentía de hacerle frente a esas emociones con poder, con amor y con dominio propio. Este texto nos recuerda que como creyentes tenemos la fortaleza proporcionada por el Eterno para enfrentar y superar nuestros miedos, no a través de nuestra propia capacidad o fuerza, sino a través del poder, del amor y el autocontrol que Adonai nos otorga. ¿Qué dice Efesios 4:26? Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, o sea, pueden enojarse, pueden sentir ira, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo cuando una emoción se convierte en pecado, cuando esa emoción se manifiesta en comportamiento, en una conducta. Una persona puede, somos seres humanos, podemos enojarnos, podemos sentir una ira por alguna injusticia que se haya hecho contra nosotros. Eso es natural, pero cuando es pecado, número uno, cuando permitimos que ese odio perdure, se anide en nuestro corazón y se convierte en rencor, en resentimiento, en amargura. O cuando permitimos que la ira se transforme en una conducta. Regresamos la ofensa, regresamos mal por mal,
ofendemos, amenazamos o inmediatamente nos vengamos por dar satisfacción a nuestra carne de tomar la venganza o querer hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces aquí nos dice, pueden sentir enojo, pueden sentir ira, pero no permitan que eso se convierta en pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando dejamos que anide en nuestro corazón o cuando permitimos que eso se manifieste en una conducta. Y esto nos enseña que aunque experimentemos emociones intensas como la ira, es crucial manejarlas de manera que no nos lleven al pecado, que no nos lleven a conductas destructivas que pueden afectar nuestra vida y de las que más adelante nos podemos arrepentir. Las emociones como el miedo y la ira pueden tener un impacto profundo negativo en nuestro comportamiento. ¿Sí? Recordemos un principio importante de las Escrituras. Acompáñame a Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice este texto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón en el pensamiento hebreo es el lugar donde se encuentran nuestros pensamientos, nuestra voluntad, pero también es donde están nuestras emociones. Y dice que ese lugar donde están nuestras emociones es perverso y dice, y es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y voy a leer de nueva cuenta este versículo porque dice, no nos debemos dejar llevar por nuestro corazón, porque el Eterno va a retribuir nuestra conducta. Él va a, dice aquí que va a darnos según nuestras acciones. Dice el versículo Jeremías 17:10. Yo, Adonai, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La inclinación emocional puede oscurecer nuestro juicio y llevarnos a actuar de manera que transgreda los principios de justicia y rectitud del Eterno, es decir, nos puede llevar a transgredir la Torá. Dice el texto que el Eterno da a cada uno según el camino que ha escogido tomar, que ha elegido, según el fruto de sus obras, según el fruto de su conducta. Y eso es lo que vemos con las consecuencias que experimentó Jacob por dejarse llevar por el miedo y por cometer conductas que no son conductas de rectitud. ¿Qué pasó con Jacob? El Eterno introdujo a Jacob en un proceso de disciplina. ¿Cuánto duró ese proceso de disciplina después de que Jacob huyó de sus problemas por miedo? 20 años. ¿Sí? Jacob durante 20 años tuvo que enfrentarse con situaciones que él mismo cometió. Se enfrentó al engaño, ahora sobre su persona. Se enfrentó a la manipulación, ahora sobre su persona. Él sacó provecho en algún momento en relación a la primogenitura y ahora bajo estando en Harán o estando con Labán, Jacob va a experimentar las cosas que él mismo ha hecho. Al igual que Jacob engañó a su padre para obtener la bendición, Labán engaña a Jacob al darle a Lea como esposa, al darle a Lea en matrimonio en lugar a Raquel, a quien Jacob amaba. Rápidamente leemos esto en Génesis 29. Vamos a Bereshit 29 y lo leemos en el versículo 25. Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, no Raquel, era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Es decir, estaba cosechando algo que Jacob había sembrado anteriormente. Al igual que Jacob, también tomó ventaja cuando ofreció a Esaú, su hermano, comprarle la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y por qué sacó ventaja de eso? ¿Por qué sacó provecho? Porque conocía a su hermano, conocía su tendencia de enfocarse en lo terrenal y en la satisfacción inmediata. Aprovechó eso para ofrecerle el plato de lenteja a cambio de la primogenitura. Es decir,
sacó ventaja, se aprovechó de la circunstancia y de la debilidad de Esaú. ¿Y qué sucedió ahora en estos 20 años de prueba que el Eterno puso en la vida de Jacob? Jacob también enfrentó la explotación laboral. Labán le cambió el salario en varias ocasiones. Es decir, Labán ahora sacó provecho y ventaja de la situación de Jacob. Y esto nos enseña que nuestras acciones, también nuestras decisiones, pueden repercutir en nuestras vidas. Hay un principio de Torah fundamental aquí. Siempre nos vamos a encontrar con circunstancias que reflejan nuestras propias acciones. ¿Se comprende esto? Nos vamos a encontrar en esta vida con circunstancias dependiendo de cómo hemos actuado en esta vida. Si actuamos de manera dañina hacia otros, es probable que experimentemos el mismo daño, no de manera directa de la persona a quien dañamos, sino ahora a través de otras personas o de otras circunstancias. Nuestras acciones, especialmente cuando están impulsadas por emociones como el miedo, la venganza, el engaño o la ira, pueden llevarnos a una vida de dificultades y desafíos. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y vamos a leer 7 y 8. Dice, no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, lo repito para ponerlo en pantalla. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. La historia de Jacob nos muestra que a menudo cosechamos lo que sembramos. Si sembramos engaño, conflicto y explotación, es probable que enfrentemos esas mismas dificultades. Por otro lado, si nuestras acciones están guiadas no por las emociones, sino por seguir la justicia establecida por Adonai en su palabra, ser honesto en nuestras acciones, tener amor y compasión por el prójimo, es más probable que experimentemos resultados positivos en nuestras vidas. Nuestra vida se moldea a través de nuestra conducta y nuestra conducta depende de las emociones. Si ejercemos dominio propio de esas emociones negativas, tendremos mejores resultados en nuestra vida. ¿Sí? Este principio es sumamente importante. Por ejemplo, si sembramos buen trato, paciencia, comprensión hacia los adultos mayores, hacia nuestros padres mayores, hacia las personas que están en etapa de vejez, sembraremos un trato similar cuando alcancemos esa etapa de nuestra vida. Este ciclo de respeto y cuidado refleja también un principio importante de la Torá: honrar a nuestro padre y a nuestra madre, honrar las canas, honrar la vejez. ¿Sí? Éxodo 20:12, por ejemplo. Otro ejemplo, si sembramos generosidad a los demás, si damos un paso al frente para ayudar, escuchar o ser amables con los demás, vamos a cosechar un entorno de reciprocidad donde otros estarán dispuestos a hacer lo mismo. ¿Qué dice Lucas 6:38? Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, den y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Importante, porque esto viene también de la Torá. Cuando nos esforzamos, por ejemplo, por ser justos, por ser honestos, por trabajar con integridad y honestidad, vamos a traer buenas oportunidades y vamos a traer oportunidades, trabajos y personas que reflejen esos valores también. ¿Qué dice Proverbios 11:25? Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Actuar con rectitud, actuar con honestidad, ser responsables de nuestras acciones, muchas veces va en contra de la emoción.
Podemos sentir miedo, pero no debemos regirnos por el miedo, sino por la justicia, la responsabilidad, el ser generosos. Muchas veces el miedo a perder, el miedo a no dar, el miedo a tener escasez hace que las personas no sean generosos con aquel que lo necesita. Por ejemplo, ¿qué es lo que está dirigiendo la vida de esta persona? ¿Una emoción o la voluntad del Eterno? ¿Te das cuenta la diferencia? Actuar por emociones nos limita a actuar como el Eterno espera que nosotros actuemos, ¿sí? Entonces, ese principio es muy importante para nosotros, ¿sí? Y esto nos enseña que cuando sembramos malas decisiones, cuando sembramos buenas cosas, obtenemos buenas cosas, pero si sembramos malas decisiones, malas conductas y comportamientos alejados de la voluntad del Eterno, si nos dejamos llevar por las emociones negativas, como el miedo, la venganza, el engaño, el enojo, la ira, entonces corremos el riesgo de crear, moldear una vida llena de dificultades y desafíos, porque son los desafíos, son las dificultades, herramientas de Adonai para disciplinarnos, para corregirnos, y así muchas veces cuando el Eterno ve que no tenemos ese dominio propio, entonces va a utilizar las circunstancias para ayudarnos a mejorar. Y eso lo hace por amor, ¿sí? Entonces, los desafíos que tuvo que enfrentar Jacob en esos 20 años de disciplina que el Eterno estableció en la vida de Jacob por las consecuencias de sus acciones, son vistas como eso, como disciplina por parte del Eterno. El Eterno estaba disciplinando a Jacob. Jacob no es cualquier persona, es aquel que fue llamado a convertirse en el patriarca llamado Israel, el patriarca de quienes serán las 12 tribus de Israel. Leamos lo que dice Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Adonai, ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y quiero aquí hacer algunas correcciones en cuanto a la traducción para que comprendamos mejor esto, porque cuando leemos Adonai castiga, creemos que Adonai es malo, es estricto, y tenemos una perspectiva incorrecta de quién es nuestro Padre eterno, aquel que nos ama. Vayamos a corregir algunas palabras en cuanto a la traducción. Dice Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Castigo es la palabra musar. Musar no se debe traducir como castigo, se debe traducir como instrucción o disciplina, incluso advertencia. Aquí está, instrucción. Ni te fatigues en su corrección. La palabra corrección en hebreo es tojejá. Tojejá, aquí dice castigo, pero en realidad es corrección, mostrar lo que es correcto. Entonces, vamos aquí rápidamente al pizarrón para hacer énfasis en estos dos conceptos. Musar significa instrucción o disciplina. Tojejá se traduce como corrección, mostrar lo que es correcto. Hay diferentes maneras en las que el Eterno instruye, dirige a sus hijos, a quienes ama. Un padre que ama, por supuesto. Por ejemplo, si tenemos a un padre y a un hijo, y el hijo dice una mala palabra, una grosería, en ese momento tiene que entrar musar, tiene que entrar una tojejá, una corrección. A través de esa corrección se le muestra al niño lo que es correcto y lo que no es correcto. La suma de correcciones se vuelven instrucciones, disciplina, algo que el hijo tiene que practicar siempre para ajustarse a la identidad que el padre quiere formar en el hijo. ¿Me explico con esto? Entonces, si te das cuenta, esto describe a un padre que ama a su hijo. Vamos a traducirlo, a leerlo con la traducción más ideal. Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, la disciplina, la instrucción de Adonai, ni te fatigues de su corrección cuando te muestre lo que es correcto, porque Adonai al que ama, disciplina, corrige
como el padre al hijo a quien ama, a quien quiere. Entonces, Adonai, a quien ama, disciplina o corrige, le muestra lo que es correcto y lo hace a través de dificultades, a través de desafíos, como sucedió con la vida de Jacob. Aquí el Eterno puso desafíos y dificultades que enfrentó Jacob, y eso puede interpretarse como la forma en la que el Eterno disciplina, ¿sí? Es decir, eso está destinado a enseñarle, a hacerlo crecer espiritualmente. Recordemos que Jacob será llamado Israel, aquel que persevera con Elohim. Entonces, para lograr esa transformación, Jacob tuvo que romper sus antiguos patrones de conducta. ¿Sí? Tal vez trabajar con el temor no quiere decir que va a dejar de tener miedo, pero no permitir que el miedo siga dirigiendo su comportamiento. ¿Qué es lo primero que tuvo que hacer Jacob? Lo primero que tuvo que hacer es reconocer que tuvo miedo, que tiene miedo, admitir su problema. Enfrentar su pasado sería el siguiente paso. Era esencial que Jacob pudiera resolver lo que por tanto tiempo ha evitado y dejar de huir a sus problemas y desafíos. Sí, para Jacob, su miedo lo llevó a huir de los problemas, entonces tenía que hacer una restitución, dejar de huir de sus problemas y enfrentarlos, ser responsable de sus acciones. Al enfrentar valientemente lo que antes evitaba, Jacob aprendió una verdad muy importante. No podemos huir eternamente de nuestros problemas. Tarde o temprano debemos enfrentarlos, debemos superarlos, y nosotros decidimos si enfrentarlo en el momento o esperar 20 años, ¿sí?, de sufrimiento, de desafíos, de pruebas que el Eterno va a poner en nuestra vida para disciplinarnos, para después enfrentarnos a esos problemas. ¿Qué mejor hacerlo en el momento para que tengamos una vida más fácil, que fluya bajo la voluntad del Eterno? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el primer paso para enfrentar y superar nuestros problemas, nuestros temores, problemas de los cuales habíamos huido en el pasado? El primer paso para cambiar nuestra vida es hacer lo que hizo Jacob. Jacob hizo lo más inteligente que pudo hacer, y es orar al Eterno, pedir la ayuda de aquel que nos creó, pedir la ayuda del Todopoderoso en oración. Jacob puso su debilidad delante del Eterno, le pidió ayuda en oración, y eso es lo que leemos a continuación en la parashá. Vayamos a Bereshit, a Génesis. Estamos en el capítulo 32, versículo 9. Ahí nos quedamos, seguimos leyendo. Entonces vamos a leer, lo voy a leer desde el 7 para que veamos que ahí Jacob reconoce que tuvo miedo. Génesis 32, 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Versículo 9. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Adonai, tú me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos, reconociendo que la abundancia y la prosperidad que ha alcanzado Jacob proviene de Adonai. También reconoce que ha sido obediente, que así como el Eterno le pidió regresar a su parentela, lo está haciendo en obediencia a la voluntad del Eterno. Y le pide ayuda, versículo 11. Bereshit, Génesis 32, 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. ¿Qué hizo aquí Jacob? Confió en las promesas del Eterno. El Eterno le prometió bendición, le prometió que le iba a hacer bien, le prometió que su presencia iba a ser constante en la vida de Jacob. Y
aferrándose a esas promesas, pidió su ayuda. Ayúdame con Esaú, que no me haga daño. Le temo, reconoció su temor, reconoció que hay una emoción que ha estado dirigiendo su conducta durante toda su vida. Y ahora la idea aquí es romper ese patrón. ¿Qué pasó con esta oración? La oración tuvo el poder de cambiar el patrón de comportamiento que estaba siguiendo Jacob con engaño, ¿sí? Estos acciones o comportamientos de miedo con decisiones impulsivas. No tomó una decisión impulsiva, no engaño, no manipulación. Dejó de huir de sus problemas, ¿sí? Dejó de evitar huir de los problemas, de acumular problemas no resueltos. Y esto le permitió tomar la iniciativa que lo llevaría a la reconciliación con su hermano. Ese es el poder transformación de la oración. ¿Qué dice aquí el versículo 13? Después de orar, ¿qué pasó con Jacob? Durmió aquella noche y tomó de lo que vino y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Dice que durmió, como diciendo que entró en shalom, en paz por esa oración, por depositar algo de lo que él no tiene ningún tipo de control. Permitió que el Eterno asumiera el control de esa situación, reveló, confesó que había algo que estaba impulsando su mal comportamiento, que es el miedo, y le pidió ayuda con su hermano Esaú. La oración, amados hermanos, no es para cambiar la voluntad del Eterno, ¿sí? La oración no es para que el Eterno nos ayude a escapar de los problemas, a que nos libre de problemas. La vida del creyente no es una vida sin problemas. Es una vida en la que enfrentamos de manera más eficiente, con fe, ¿sí? Con firmeza, con convicción, los problemas. Entonces la oración no tiene el propósito de cambiar la voluntad del Eterno, sino cambiar la disposición de nuestro corazón y nuestra mente para dejar de actuar conforme a nuestras emociones, conforme a nuestras conductas negativas y comenzar a actuar conforme a la sabiduría del Eterno. Para eso es la oración. Para que el Eterno pueda poner sabiduría en nosotros, entendimiento, discernimiento y tomar buenas decisiones. No es para que aparte los problemas, es para poder hacer frente a los problemas, no desde las emociones, no desde nuestro patrón de comportamiento que siempre hemos llevado, sino comenzar a enfrentar los desafíos, las circunstancias de esta vida desde la sabiduría del Eterno. Leamos el Brit Hadashah para complementar lo que estamos comentando. Vamos a Santiago 1.5. ¿Qué dice Santiago 1.5? Dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. El Eterno quiere dotarnos, proveernos de sabiduría, pero también espera que pidamos su ayuda, que le demos el control, que pidamos lo que a nosotros nos falta. Si hay algo en lo cual nos estamos angustiando, tenemos temor, en lugar de permitir actuar con impulso, con malas decisiones, con engaño o huir del problema, ¿qué mejor es pedirle sabiduría al Eterno para tomar acciones más certeras? ¿Qué dice Mateo 7:7? Mateo 7:7, vamos a leer 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En el contexto de la oración nos permite reconocer que todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, es parte del plan de Adonai para nuestra vida. Él quiere moldear nuestro carácter. Él conoce cuál es la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros, si queremos aspirar a la mejor versión de nosotros mismos, simplemente tenemos que mirar a aquel varón perfecto, a nuestro Mesías, a nuestro ejemplo de vida y de obediencia, Yeshua, nuestro Salvador.
Esa es la persona a la que debemos aspirar. Bueno, pues para enfrentar muchos aspectos de nuestra vida, como emociones negativas, como problemas, como el pasado, como traumas, como situaciones dolorosas, pues tenemos que pasar por desafíos. Una persona no puede convertirse de ser egoísta a humilde sin enfrentar desafíos, sin enfrentar pruebas. Una persona no puede pasar de ser una persona egoísta a una persona generosa y bondadosa sin enfrentar desafíos o pruebas, ¿sí? Cuando vamos a enfrentar algo que hay en nuestro pasado, como un dolor, un problema, un trauma, es inevitable que surja una respuesta emocional. Tomemos el ejemplo de Jacob, ¿sí? La principal respuesta emocional de Jacob fue el miedo, fue el temor. Sin embargo, es importante reconocer que nuestras emociones, por intensas que sean, no deben ser las que guíen nuestra conducta. En esos momentos debemos acudir al Eterno en oración. El Eterno es aquel que puede luchar aquellas batallas de las que nosotros no tenemos control o que nos superan. Pedir ayuda al Eterno para que nos ayude a manejar nuestras emociones es lo más inteligente que podemos hacer para restaurar nuestra vida y redirigirla a los caminos del Eterno, ¿sí? Y el Eterno responde, ¿sí? Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Eterno le respondió a la oración de Jacob. No solo alivió sus temores, al grado en el que pudo dormir, ¿sí? Sino que también le mostró cómo enfrentarse a su pasado, cómo reencontrarse con su hermano, cómo hacer frente al miedo con sabiduría. Leamos qué es lo que dice en la parashá. Vamos a Génesis 32 y continuemos nuestra lectura. Génesis 32, 13. ¿Sí? Lo que vamos a ver aquí es una forma, una manera de respuesta de Adonai, ¿sí? Cuando el Eterno responde a nuestras oraciones, no siempre lo va a responder haciendo cambios en nuestro entorno, ¿sí? Va a hacer un cambio en nuestro interior, nos va a brindar sabiduría para percibir de manera diferente nuestra realidad y tomar mejores decisiones. Vamos a ver lo que dice aquí. Bereshit, Génesis 32, 13. Y durmió allí aquella noche Jacob, y tomó de lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y dice también, lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, es una minjá, ¿sí? Es un tributo, es una ofrenda. ¿Sí? Es un tributo, una ofrenda de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Versículo 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablarás a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente, con la mijá, con el tributo, con la ofrenda que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Gracias a la oración y pedir ayuda al Eterno, Jacob es guiado por la sabiduría y la justicia de Adonai. Aquí se describe una estrategia de reconciliación implementada por Jacob, pero que no nace de Jacob, ni nace de su temor, nace de la sabiduría del Eterno.
Jacob adopta una postura de humildad y prepara una minjá, una ofrenda, que no es cualquier ofrenda, no es una simple ofrenda de paz, no es una simple ofrenda de perdón, es una ofrenda destinada para un rey. ¿Sí? Jacob envía regalos, envía tributo, ¿sí? Lo que sería en cantidad al tipo de ofrenda para obtener el favor de un rey. Notemos también que Jacob se refiere a sí mismo como siervo de Esaú. ¿Sí? Se presenta a través del mensaje de sus mensajeros como siervo de Esaú. Vamos a leerlo de nuevo en el versículo 18. Dice, entonces dirás, Génesis 32, 18, es un presente, tributo, ofrenda de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Esto marca un contraste con la conducta anterior de Jacob, donde antes prevalecía el engaño, prevalecía el miedo, el tomar ventaja, el querer recibir por el esfuerzo propio la primogenitura. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos un Jacob que ha madurado, que ha adquirido sabiduría. Este acto de humildad, al describirse como siervo, ¿sí?, indica un reconocimiento de sus errores pasados y una voluntad de restaurar la relación con su hermano. ¿Qué es lo que hizo aquí Jacob? Honrar a su hermano Esaú. Con la ofrenda, con este acto de humildad, con sus palabras, lo que busca hacer es honrar a su hermano. Recordemos que el Eterno había establecido que Jacob sería el mayor desde el vientre. Lo sabía Rebeca, lo sabía Jacob, pero esa información la usaron para actuar mal. Pero aquí ¿qué sucede? Jacob hace algo que debió hacer desde el principio, desde mucho tiempo antes. ¿El qué? El honrar a su hermano, aún conociendo que él sería el mayor decretado por Adonai. ¿Sí? Confiar en que el Eterno iba a cumplir esa promesa o ese propósito, no él. ¿Sí? Muchas veces tenemos una promesa por parte del Eterno y queremos agilizar las cosas, queremos hacerlas con nuestros propios esfuerzos, pero hay situaciones en las que debemos permitir que sea Adonai quien actúe. En este caso, él ya tenía una comprensión de que el mayor servirá al menor, Esaú servirá a Jacob, y eso lo llevó por un camino incorrecto. Lo correcto hubiera sido honrar a Esaú desde el principio, no acelerar las cosas por sus propios esfuerzos. Si Jacob, conociendo que él sería el mayor que su hermano, entonces debió honrarlo desde ese momento. De haberlo hecho, no habría resentimientos, no habría temores, no habría engaños, no habría fracturas en la relación. Jacob actuó con falta de confianza y falta de fe en la promesa que el Eterno hizo. Veamos otros ejemplos. ¿Qué sucedió con el rey David? El rey David fue el menor, fue el hermano menor, pero el Eterno lo exaltó a su debido tiempo. José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, también era el menor. ¿Qué pasó? El Eterno lo exaltó a su debido tiempo. En ambos casos, el Eterno los haría principales, los haría mayores de entre sus hermanos, ¿sí? Y lo mismo hubiera sucedido con Jacob, aunque Jacob se adelantó y actuó motivado por su miedo de perder esa promesa, de perder esa primogenitura y bendición. Recordemos esto, amados hermanos, si el Eterno promete algo, no debemos buscar que suceda con nuestros propios esfuerzos o depender exclusivamente de nuestros esfuerzos. Ese siempre fue el problema de Jacob, buscar hacer las cosas con sus propios esfuerzos. Lo hizo con la primogenitura, ¿sí? La compró a su hermano por un plato de lentejas. Lo hizo al huir de su hogar, impulsado por el miedo y por la influencia emocional de su mamá, de su madre. También lo hizo en la búsqueda de esposa. En lugar de permitir que sea el patriarca el que elija a la esposa, como sucedió con el caso de Abraham y de Isaac, él fue quien eligió a su esposa. Y ya vimos las consecuencias de sus elecciones. Ahora Jacob
tiene que enfrentar esas consecuencias. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. ¿Sí? Cuando tú y yo decidamos enfrentarnos a nuestros miedos, cuando decidamos enfrentarnos a las consecuencias de las acciones y decisiones que hemos tomado en nuestra vida, incluso de restituir el daño, eso recibe un nombre en el pensamiento hebreo. Eso se le conoce en hebreo de esta manera. Se le conoce en hebreo como Ashava. Ashava. ¿Y qué significa Ashava en nuestro idioma? La traducción más precisa sería restitución, reparación del daño, restitución. Eso significa Hashava. Esta palabra se utiliza en el contexto de devolver algo o restaurar algo a su estado original o a su dueño legítimo, incluso a hacer algo que debimos hacer hace tiempo atrás para evitar consecuencias. De hecho, esta palabra Ashava, que es restitución, viene de otra palabra que es shuv. Shuv en la Biblia significa retornar, volver a la voluntad del Eterno. Y es la palabra que se traduce como arrepentimiento. En el pensamiento hebreo hay una palabra que es teshuvah, la conoces muy bien, teshuvah, arrepentimiento, pero teshuvah es una palabra del hebreo moderno para referirse al arrepentimiento. En el hebreo bíblico, arrepentimiento es shuv. Y de shuv se toma esta acción de restituir, reparar. Así que restituir es un acto de arrepentimiento que permite restablecer el equilibrio en nuestra vida. Nos permite volver a encaminarnos en la voluntad de Adonai. Jacob hizo algo que debió hacer desde el principio, establecer justicia en la relación con su hermano. Y ese acto de arrepentimiento y de justicia tuvo el poder no solo de impactar el corazón de Jacob para tomar la iniciativa de honrar a su hermano con presentes, ofrendas, tributos dignas de un rey, no solamente transformó su corazón de tener un corazón más humilde, también ese acto de restitución tuvo el poder de impactar en el corazón de su hermano Esaú, de transformar su corazón. Jacob estuvo dispuesto a romper los patrones negativos que habían dirigido su vida, y esto se reflejó también en una transformación en la conducta de Esaú, ¿sí? De hecho, antes de llegar a la reconciliación, vemos cómo hay una lucha de Jacob con el ángel de Adonai. También es un punto clave, es un punto crítico en la vida de Jacob en ese encuentro con el ángel de Adonai. Vamos a leer parte de esto para comentarlo. Bereshit 32 y está a partir del versículo 24. ¿Sí? Vamos a leerlo para comentar esto. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Sabemos que el Eterno tiene diferentes manifestaciones a lo largo de la Torá. Una de esas manifestaciones es manifestarse a través de la imagen de un varón. Esta imagen recibe también un título y es el ángel de Adonai en las Escrituras. Dice Bereshit 32:25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. El muslo es una parte simbólica en el pensamiento hebreo que representaba autoridad, incluso representaba poder. El hecho de descoyuntar ese encaje en el muslo también habla de que el Eterno estaba debilitando lo que tanto daño le causó a la vida de Jacob, el querer hacer las cosas por su propia fuerza, por su propio entendimiento. Entonces también es un acto que simboliza que el Eterno estaba trabajando humildad en el corazón de Jacob. Luego dice el versículo 26, Génesis 32:26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido.
¿sí? La manera de vencer con Elohim y con los hombres no es a través de la venganza, no es a través de la lucha, no es a través de el querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, es a través de rendirnos ante Adonai en humildad, de reconocer nuestras debilidades, de reconocer nuestras luchas, de reconocer nuestros temores y nuestras dificultades para permitirle que Él pueda ayudarnos en nuestra vida, ¿sí? Es decir, la manera en la que los creyentes vencemos este mundo es a través de humillarnos ante Adonai. Versículo 29, Génesis 32, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, por las palabras de este varón o ángel, por el nombre que le asigna Jacob a este lugar, se hace evidente la identidad del ángel de Adonai. Era una manifestación del Eterno. Y todo este pasaje habla de una lucha que dura toda la noche. Es una lucha simbólica, una lucha interna, ¿sí? Esa lucha por superar sus temores, por superar sus fallas. Al final de esta lucha, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que prevalece, el que persevera con Adonai, el que lucha con Elohim, lo que representa una transformación en su carácter y su enfoque, y un enfoque diferente en su vida. Y esto también revela que fue Adonai el quien estuvo interactuando en toda esa noche con Jacob. Y eso también nos promete algo a cada uno de nosotros. Nosotros también podemos ser transformados, podemos también ser considerados aquellos que han luchado con Elohim y con los hombres y hemos prevalecido a través de humillarnos, a través de reconocer que no debemos permitir que nuestra vida siga siendo moldeada por nuestras emociones, reconocer que necesitamos al Eterno con nosotros. Para ir finalizando, la bendición que Jacob pide será confirmada más adelante con su encuentro con Esaú. Vayamos a ese texto, vayamos a ese pasaje. Esto es en Génesis 33, 1. Sí, Génesis 33, 1. Vamos a leer, ¿qué nos dice? Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y los niños, a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces. Pasa al frente, se inclina 7 veces hasta que llegó su hermano. Vemos a su hermano acercarse, leemos esa descripción de su hermano acercarse. Jacob se postra y se inclina 7 veces en tierra. Versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Y lloraron. Aquí vemos una transformación en la actitud de Esaú, que puede atribuirse a la transformación que experimentó Jacob luego de orar al Eterno. Jacob preparó una ofrenda, un tributo digna de un rey para honrar a Esaú. Le envió regalos, se presenta como su siervo, como una acción de humildad, se inclina 7 veces mostrando gran respeto ante su hermano. Jacob está mostrando un cambio significativo de actitud en comparación a su pasado. También es posible que Esaú haya pasado durante esos 20 años por sus propios desafíos que le permitieron reflexionar, que le permitieron madurar, superar sus sentimientos de ira y traición. Y cuando llegan a este encuentro también fue necesario para Esaú. Fue el momento culminante de un largo proceso de curación emocional y perdón.
En todo caso, debemos darnos cuenta de que la sabiduría del Eterno está presente en esta reconciliación. El Eterno trabajó en ambos corazones, transformando sus corazones, transformando sus emociones. Este relato nos muestra cómo Adonai opera en la vida de las personas, restaura relaciones, sana heridas emocionales cuando hay disposición de ser dirigidos por su voluntad. Sigamos leyendo. Génesis 33:5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres, Esaú, y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Versículo 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron también. La familia de Jacob también se inclinó ante Esaú. Versículo 7. Vino Lea con sus niños, se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Versículo 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi ofrenda, mi tributo, mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Elohim me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Aquí Jacob expresa algo muy interesante. Dice lo siguiente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Por supuesto, en hebreo la palabra es Penei Elohim, Penei Elohim. Aquí está en el pizarrón. Penei Elohim. Se traduce literalmente como el rostro de Elohim, pero es una expresión para referirse también a la presencia de Elohim. La palabra paneja significa tu rostro, tu presencia. Paneja, en tu rostro, dice que vio Penei Elohim, el rostro de Elohim o la presencia de Elohim. Esta expresión significa que Jacob percibió, reconoció la presencia y la obra del Eterno en la reconciliación con su hermano. Esto implica que Jacob ve la mano del Eterno en ese encuentro. Y esto presenta lecciones importantes para todos nosotros, lecciones importantes para nuestra vida. Y con esto vamos a ir concluyendo. Leamos lo que dice el Brit Hadashah en Romanos 12:18. Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en shalom, en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, no se venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Dejemos eso de lo que no tenemos control en manos del Eterno. Si de nosotros depende como seguidores de Yeshua y guardadores de Torah, entonces busquemos la paz con todos. Por eso es importante que cuando tomemos la decisión de enfrentar algo que esté en nuestro pasado, nuestras emociones, enfrentar situaciones que pueden causarnos cierta influencia emocional, entonces tenemos que acudir primero a Elohim y acudir a su sabiduría, lo cual es este texto nos ha demostrado que las situaciones se pueden resolver si elegimos hacer las cosas a la manera del Eterno, no a la manera de nuestras emociones y nuestro patrón de comportamiento, sino a la manera del Eterno, buscando sabiduría del Eterno y siendo transformados por su voluntad. Veamos también lo que nos enseña nuestro Mesías Yeshua en Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a leer el versículo 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto también es importante porque este pasaje es parte de las enseñanzas que Yeshua hace sobre la correcta interpretación de la Torá. Es el Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, Yeshua corrige, ajusta las malas interpretaciones del liderazgo religioso de la época para que se comprenda de mejor manera la Torá. Y Yeshua explica que el cumplimiento de la Torá no solo es una cuestión de seguir ciertas reglas externas o rituales, sino cultivar principios espirituales en nuestro corazón para trabajar en nuestras actitudes y en una relación correcta con nuestro prójimo. ¿A qué ofrenda se refiere Yeshua? Bueno, el altar es donde se hacían las ofrendas, los sacrificios en el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. En el altar, que es un altar de bronce, se quemaban las ofrendas, todo lo que una persona llevaba en ofrenda o en holocausto o en sacrificio para el Eterno. La palabra ofrenda en hebreo se dice corbán, y corbán en esencia significa acercamiento. Esto quiere decir que las ofrendas y los sacrificios eran vistos como una forma de acercarse, un acercamiento al Eterno. Pero aquí Yeshua establece algo muy importante. Yeshua establece la reconciliación con los demás como una prioridad. Esto nos enseña que si sabemos que alguien tiene algo en nuestra contra, debemos esforzarnos por resolver el conflicto buscando reconciliación, de ser posible, antes de continuar con nuestros actos de adoración al Eterno. Por ejemplo, en este caminar de raíces hebreas, pues queremos cumplir con los mandamientos del Eterno, con mandamientos que honran al Eterno como el Shabbat, ¿sí? O las fiestas del Eterno. Estos tiempos señalados son importantes, son tiempos sagrados, pero para que estas celebraciones como Shabbat o las fiestas sean genuinas y de gran bendición espiritual para nosotros, deben ir acompañadas de un corazón dispuesto a buscar la paz y la buena relación con los demás. Y esto implica lo que hizo Jacob, tener humildad, tener la voluntad de perdonar, y una búsqueda constante de la sabiduría del Eterno para actuar conforme a su voluntad y no conforme a nuestras emociones imperfectas. Leamos otro pasaje del Brit Hadashah, en esta ocasión, Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20, que nos dice: si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Y esto se relaciona con la expresión de Jacob cuando dijo: he visto el rostro de Elohim en tu rostro he visto el rostro de Elohim. Porque es importante amar al prójimo para manifestar que se ama al Eterno. Este texto muestra que es una contradicción afirmar amar a Adonai, a quien no vemos, mientras demostramos odio, rencor, hostilidad hacia las personas con quienes interactuamos en nuestra vida. Nuestra capacidad de amar al Eterno se demuestra en cómo tratamos a los demás. El amor al Eterno, que es espiritual e invisible, se hace visible y concreto en el amor al prójimo. La reconciliación, no solamente es algo sanador para nuestra vida, también es un mandamiento del Eterno, ¿sí? Yeshua lo instruye. Si vienes a traer ofrenda al altar, déjala mejor ahí, reconcíliate con tu hermano y ya después presenta tu ofrenda en el altar. Entonces, la reconciliación es también un acto de obediencia, como lo es guardar Shabbat, como lo es guardar las fiestas del Eterno, ¿sí? Es una manifestación de que comprendemos lo que realmente significa honrar a Elohim a través de nuestras acciones, ¿sí? Esa es la enseñanza de Torah, esa es la enseñanza del Mesías Yeshua,
¿sí? Buscar la justicia, vivir conforme a los principios del Eterno en lugar de ser llevados por nuestras emociones. Leamos lo que nos dice también la Torá en Deuteronomio 16:20. Deuteronomio 16:20 dice: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Elohim te da. Ayer explicamos que buscar la justicia de Elohim significa cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos nos enseñan a amar al Eterno, pero también a amar al prójimo. Y eso fue lo que hizo Jacob después de años de lucha, de años de crecimiento espiritual, de madurez, buscar la reconciliación con Esaú. Este acto es un paso para la restauración de la justicia en la vida de Jacob. Consideremos lo que sucede después. Jacob y su familia son purificados en Betel. Jacob pone un altar, se limpian de ídolos, se limpian de idolatría y son consagrados para el Eterno, y se reafirma a Jacob con el nombre de Israel, ¿sí? Pero para eso Jacob reconoció sus errores del pasado, los enfrentó, luchó con el Eterno humillándose, buscó rectificar sus errores, demostró un cambio de carácter desde un enfoque que tenía egoísta y 100% emocional hacia un enfoque guiado por principios de amor y de justicia que el Eterno quiere ver en nosotros. Y esto es una importante lección para quienes hemos decidido seguir la voluntad del Eterno y aprender de su Torah. Amados hermanos, conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por la palabra de esta tarde, de este Shabbat, y por habernos permitido comprender más a detalle estos principios espirituales de la porción de esta semana. Gracias a todos también por el tiempo y su compañía. Amado Padre, poderoso Rey del universo, te agradecemos por tu sabiduría infinita, y te agradecemos porque esa sabiduría la has plasmado a través de los relatos de la Torá. Te agradecemos también, Padre, porque sabemos, tenemos la convicción de que somos dirigidos por tu Ruach HaKodesh. Así que te pedimos, Padre, que sigas dirigiendo nuestras vidas para que nuestras vidas sean moldeadas conforme a tu voluntad, que cada aspecto de nuestro ser refleje tu amor, tu bondad, tu verdad. Elohim, amado Padre, te pedimos que puedas fortalecernos en fe, tener esa convicción de querer cumplir con tus mandamientos, de aprender todos estos principios para que nuestra vida sea una vida enfocada en la obediencia a tus mandamientos. Pero también, Padre, que tengamos la capacidad del dominio propio, porque en esta vida enfrentamos circunstancias que afectan nuestras emociones. Estamos en un mundo que pretende afectar nuestras emociones. Pasamos por circunstancias de dificultad. Ayúdanos a ver esas circunstancias desde la sabiduría eterna, desde esa perspectiva de sabiduría que tienes, Padre, para que tomemos buenas decisiones, para que no cometamos decisiones impulsivas, para que no tengamos comportamientos destructivos. Padre, que tus enseñanzas nos permitan tener una vida que te honre, que te agrade, amado Padre, para que podamos estar alineados a tus propósitos para nosotros. Padre, que el fruto del Ruach HaKodesh, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se manifieste en nuestras acciones y palabras. Ayúdanos a responder a los desafíos de esta vida con sabiduría y equilibrio, guiados siempre por tu amor, guiados siempre por nuestra emuná, nuestra fe. Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, Isa ya panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.